Bien, gracias Mariana. Y vamos entre todos a charlar con Alexia Ratazzi. Ella es médica, psiquiatra, infanto-juvenil, directora ejecutiva de Panacea. ¿Cómo te va, Alexia? Hola, buenos días, Mariana, Fernando, ¿cómo andan? Bien, muy bien. A ver, un tema que... El Asperger, un tema del cual se conoce poco para el que no está cerca de un caso, no lo tiene en un entorno cercano, pero que se conoce mucho para aquellos que luchan permanentemente, ¿no?, contra esta enfermedad. En tu caso, ¿lo abordás desde dónde? ¿Desde el trabajo diario? ¿Desde pacientes? ¿Desde dónde te acercás a esto en el Día Internacional, ¿no?, del Asperger? Sí. Correcto. Hoy es el Día Internacional, efectivamente, 18 de febrero, ya hace varios años, que se conmemora el Día del Síndrome de Asperger. Una primera cosa, me preguntaste desde dónde lo abordo, desde la vida misma, te voy a decir, esa es mi contestación. Y lo primero que sí quiero aclarar, porque y en esto es muy importante el rol de los medios de comunicación, que no la veamos como una enfermedad, por favor. Podamos hablar del síndrome de Asperger como parte de la neurodiversidad humana. ¿Se entiende? Se utiliza como la palabra condición, ¿no? ¿Es el término correcto, doctora? La verdad es que nos intentamos usar el término condición porque Claro. es más, tiene mucha menos connotación negativa que la palabra trastorno. ¿Sí? Cuando hablamos de trastorno, todo el mundo ya piensa, uy, acá hay un problema. Exacto. La verdad es que hablamos de una condición, porque se trata de un conjunto de características inherentes a ciertas personas, que están, a ver, son menos comunes. A mí me gusta dar mucho un ejemplo para que quede muy, muy claro, y es si nosotros vemos como el espectro de los colores de pelo, ¿sí? Para hacer un espectro de los colores de pelo. Nosotros agarramos Argentina, y vos pensás a los pelirrojos en Argentina. Sí. Son los menos frecuentes, ¿correcto? O sea, vas a encontrar entre 10 personas tal vez un pelirrojo con suerte. Bueno, si nosotros agarramos el espectro de las mentes de las personas, los pelirrojos del espectro de mentes vendrían a ser las personas que tienen condiciones del espectro autista. Claro. Entonces, es lo mismo que dijéramos, che, los pelirrojos tienen un trastorno porque tienen el pelo rojo. Pues no, Claro. no tienen un trastorno. Tienen características que son menos frecuentes que la población general. Punto. Qué importante. ¿Qué tal, Alexia? Mariana Arias, te saludo. Ya sé, Mariana, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Qué importante es esto que estás contando, ¿no? Porque cómo se enfoca de una manera distinta, ¿no? Toda la forma de abordar esta problemática que si la abordás de una manera, como vos decís, integrándola, los chicos pueden ir avanzando, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se dan cuenta los padres que hay algo distinto para poder abordarlo justamente y poder ayudarlo y acompañarlo como alguien parecido a cualquiera de nosotros? Claro. Bueno, las características más frecuentes son tener ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente. Son personas que muchas veces se las ve como inadecuadas sociales. También les cuesta mucho inferir qué hay en la mente de otras personas, inferir estados mentales o creencias o intenciones, lo que hace que muchas veces, por ejemplo, no entiendan los dobles sentidos, los chistes, las ironías, los sarcasmos, los mensajes entre líneas, los hace muy literales también esto, hace que puedan meter la pata con cosas que dicen, hace que sean fácilmente engañados, ¿sí? O sea, las personas que tienen intenciones y si yo no puedo leer bien las intenciones de otra persona, y voy a ser fácilmente engañable. También hay una manera que tienen de hablar que es bastante peculiar, es muy común que usen a veces algún como si fuera un castellano neutro, un acento como parecen de un país del Caribe, de Centroamérica, y uno se queda pensando, pero ¿por qué si estás acá en Argentina estás hablando como si fueras mexicano? También ocurre que tienen intereses muy absorbentes, son especialistas en determinados temas de interés, entonces pueden agarrar, por ejemplo, no sé, todos los subtes de la ciudad de Buenos Aires y conocerse absolutamente todas las paradas, tienen una memoria excelente, especialmente ligada a esos temas de interés, por lo cual son los pequeños especialistas y los pequeños profesores, los llamamos pequeños y grandes, ¿no? Porque hay niños, hay adolescentes y hay personas adultas. Alexa, sí. ¿Es una buena forma para el que no conoce o no tiene una persona cercana acercarse a través, por ejemplo, de la ficción con series como Atypical, que se centra en la historia de este chico de 17 años que sabe muchísimo, por ejemplo, de pingüinos patagónicos acá de Argentina? Ahí tenés un ejemplo, es excelente. La forma, de acercarnos a través de series
y los medios de comunicación es excelente porque es masivo, la llegada es masiva. El Atypical, como por ejemplo, hay otros, no sé, está The Good Doctor, hay muchas series, la verdad. Pero es excelente cómo está tratado porque es la manera de llegar a casas donde no hay nadie, digamos, ligado al espectro del autismo, y uno, viendo el personaje, se da cuenta de esas características que mencionaba, ¿no? Los pingüinos, en el caso del personaje del protagonista de Atypical, y hay algunas otras características, ¿no? Siempre hablamos como de la resistencia al cambio, la mucha sensibilidad a algunos estímulos sensoriales, eso también es como muy frecuente. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuándo nos damos... Me encantó, te quiero decir una cosa. Me encantó la figura que pusiste del pelirrojo. Sí, Digamos, es la forma más excelente. sencilla y excelente que escuché para comprender la situación y acercarse a la situación. Exacto. ¿No? Así que me encantó esa figura, la aprovecho para preguntarte, ¿cuándo nos damos cuenta que el pelirrojo es pelirrojo? Conociendo las características. Digo, Pero si yo te digo, ¿a qué edad, en qué momento de la vida? mira, generalmente, como son personas que suelen tener una buena adquisición del lenguaje, a diferencia de otras condiciones dentro del espectro autista que tardan en hablar, esa no suele ser la manera en que se ve. Yo te diría que más o menos a los 4 o 5 años, en general, uno ya se puede dar cuenta de que un niño está exhibiendo este tipo de características. Son niños y niñas como muy verbales en general, como muy inteligentes. Lo que pasa es que sucede, en esas edades parecen como si fueran muy como genios, ¿no? Claro. Porque imagínate que hay un chico que se sabe todos los subtes que hay en la ciudad de Buenos Aires, que se acuerda de todo el recorrido, que tiene una memoria increíble, que se sabe que aprendió a leer a los 4 años, estaba leyendo. Claro, a ver, la gente de alrededor que dice, wow, hay un genio en mi familia. Claro. Nadie piensa directamente en decir, tal vez tiene que ver con esto que llamamos nosotros el espectro del autismo, pero te diría que lo más frecuente es que se empiece a identificar ya en la primaria, o sea, a partir de los 6 años, cuando los niños, niñas entran a la escuela y empiezan a relacionarse con pares más en un marco más formal y en un contexto donde la interacción social es más evidente, ahí es donde queda como más claro. Alexia, ¿cómo acompañarlos? Cuando es importante saberlo y entonces eso nos da un puntapié y nos da herramientas para acompañarlos. ¿Cómo acompañarlos? Correcto. Siempre, primero, saber es poder, siempre. Bueno, los medios lo saben, la información es poder. Acá es lo mismo, en la vida es lo mismo. Entonces, primero saber, cuanto más sepas de cómo funcionan, de sus perfiles individuales, ¿sí? De qué es lo que sienten, qué es lo que les molesta, qué es lo que les interesa, más herramientas vas a tener para acompañarlo. Y creo que es eso, porque en realidad no es que hay una receta global que para toda persona que tenga síndrome de Asperger tenés que hacer esto como intervención. No, va a depender de cada persona. Vos tenés que mirar a cada persona en particular y no leerlo en clave, tiene síndrome de Asperger, sino es esta persona en particular. ¿Qué necesito? ¿Y cómo evoluciona el síndrome? Bueno, te puedo dar un ejemplo. A ver, el último que salió medio del closet en relación a esto fue Elon Musk hace 3 o 4 meses en Saturday Night Live en Estados Unidos, adelante de millones de personas. Ubican a Elon Musk. Sí, claro, obviamente. Unos millonarios más grandes del mundo. SpaceX, uno de las personas más ricas del mundo. Elon Musk salió del closet, por así decirlo. Sí. Diciendo que tenía el síndrome de Asperger, adelante de millones de televidentes en Saturday Night Live. Ahí tenés un ejemplo de alguien que tiene síndrome de Asperger. Entonces, me preguntás, Fernando, si se puede ser exitoso, y te digo claramente. Que Claro. sí. Ed Sheeran también. No, mira, de Ed Sheeran no lo sé, pero se habla de muchas personas. Yo te hablo de la gente que lo ha dicho públicamente. Sí. Elon Musk es uno, bueno, siempre se ha dicho de Bill Gates también. Greta Thunberg es otro gran ejemplo, ¿sí? La activista sueca del clima, del ambiente. ¿Qué ha dicho? Es mi superpoder. Entonces, les digo, sí, claro que puede ser exitoso. Es más, y tienen todos los derechos de todas las personas. Trabajar, la vida independiente, vivir solo, tener una familia, todo lo mismo que todo el mundo. Claro. Es buenísimo. La verdad que nos acercás a una situación que, al menos en mi caso, digamos, la rodeaba desde el desconocimiento, ¿no? A entenderla un poco más. Genial la charla. Gracias, Alexia.
No, por favor, que tengan un buen día, ¿eh? Chao, Alexia. Gracias, Alexia Ratazzi. Pasamos a la información